Hola gente, bienvenidos al segundo directo de la clase de El Cono, de la sección llamada Aprende manga con Cono. ¡Bravo! No tenemos aplauso en este servidor, pero bueno, ahí está la ¿En música de serio? fondo. Va, lo está buscando. ¿Y esto? Que está medio triste los aplausos eso. Eh, no, son aplausos de respeto, no son los típicos aplausos como de auditorio. Estos son aplausos ¿cómo se llama esta weá? ¿De asamblea? Claro, así como de... No, ni siquiera, weón, como de junta... De junta de vecinos, weón, no sé. Ahora le voy a bajar un poquito la música. Ahí está. Pero bueno, Solo para mí, bienvenidos. para mí. Bienvenidos al segundo directo. Y voy a explicar un par de cosas que pasaron entre este y el anterior. O sea, y eso. Pero aquí tenemos de invitado eh, a un amigo que me quiere, se propuso aquí a asistirme en las cosas que yo esté fallando. Eh, Bienvenido a Remiros. Aloha, gente. No sé qué decir. Un gusto estar acá. Tampoco soy precisamente un experto en estas cosas, pero según el cono soy mejor explicando una cosa muy específica en la cual él falla, así que supongo que eso me dio el pase libre para poder estar acá frente a esta clase. Me da risa, iba a decir esta clase vacía porque justo colocaste una imagen donde, ¿cómo se llama esta? No hay nadie sentado en la mesita. Me dijeron que estaría bueno que pusiera a la gente así, no sé, pues el Elvan, al Kenta y buenas así. Pero. Qué paja. La verdad, francamente, qué paja. Sí, no, voy a buscar otra presentación. Ya lo haré para futuras clases. Pensaba que el chat estaba muerto, weón, por que se había bugueado o algo porque nadie escribía. Pero bueno, gracias Por por último, asistir, una los que están silueta negra. asistiendo. Vamos a estar hablando aquí un ratito y luego ya empezamos con la clase. Tengo que Ujú. explicar por qué, qué pasó entre la clase anterior y esta. Eh, Miren, yo la subí a los miembros, o sea, solo para miembros, como dije en la clase anterior, de que esto directo al final iba a estar solamente para miembros, el directo completo, por si, para tener ahí a los miembros que tengan algún beneficio, ¿no? Si quieren ver repetido el directo. Y para los no miembros tendrías que esperar a que sacara el video editado, que ya saqué uno, que sí es el de la creación del archivo y poco más, ¿no? La creación del archivo y las líneas de corte, que era la primera clase. Y estaba editando la segunda clase que hice el directo pasado, que era de líneas horizontales y verticales. Pero me di cuenta de que la había explicado mal, para mi gusto, que no que quedara así registrado, entonces decidí que iba a planear un poquito mejor y traer aquí al Niros también, que Hola. explica mucho, o sea, normalmente explica esta cosa casi todos los jueves. Así que lo traje para que me asistiera a eso, porque él, además que sabe explicarlo mucho mejor, está acostumbrado a ver estos errores y me puede complementar mucho mejor. Aparte, cambié el tema de la clase 2 que era calles horizontales y verticales. Ahora, primero va a haber unas bases de composición. Luego vamos a ver las calles verticales, horizontales y diagonales. Y luego vamos a tener una pequeña clase de narrativa visual o de la línea de lectura. Para que estén Yay. atentos a lo que viene hoy. Y bueno, no hay mucho más que decir. Pero bueno, le damos un poquito el chat. Eh, Me gustan los aplausos, son re solemnes. bravo, son como dos personas aplaudiendo. Claro, claro. Pero Conan, una pequeña aclaración, que por lo que tú me explicaste, que al final de cada clase va a haber una como sección de preguntas, donde ahí vamos a estar sí, contestando las cositas claro, que lo que hayamos venga conversado. durante la clase o cosas así. Por ejemplo, si tienen una duda así como, ¿cuándo vas a enseñar esto también? O sea, podemos ir respondiendo a través de la clase total. Como este directo no va a ser tan estructurado porque como yo puedo editar esto después para que lo que quede resubido, eh, no afecta si tenemos algún error de OBS o cosas así. Eso muchas veces afecta, sobre todo para cuando nosotros igual hemos hecho directos preparados, ¿cachai? Entonces,
cuando nos sale algo mal y perdemos tiempo, sentimos que está mal, pero bueno. Aquí, como después lo edito, un poco más flexible. Eso me gusta, la verdad. Pasa lista, profe. Arniros. Hola. Ah, ¿que la paso yo o No, solamente no, yo no. soy la lista? Tiene que decir presente. Presente. A ver, Gonzalo. No, no, se va a Oye, que demorar todo el chat porque aquí hay es delay. presente. Sí, Claro. no, se va a demorar mucho eso. Yasu, Sohuki, Chaotic Gonk X y bueno, no hay manera más de momento que esté escribiendo. Ojalá, Micaela la clase anterior me dijo que se la perdió y espero que no que no se la pierda esta vez. Oh, mira, ahí está el Liro diciendo presente, qué grande. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué se me olvida decir? Profe, ¿cuántas clases vamos a tener concretamente hoy día? Ya estableciste que eran tres, pero... Sí, tres clases. De nuevo, repito, la clase de elementos básicos de composición, entre paréntesis o barra composición de paneles específicamente. La tercera clase va a ser calles verticales, horizontales y diagonales. La tercera clase en total, ¿no? La Ujú. segunda de hoy. Y por último vamos a tener la clase de línea de lectura, que son como abriendo la puerta para que en el próximo directo ya empecemos a hacer la clase de storyboard. Que va a ser como cuando ya empecemos a dibujar una historia. Que o sea, no sé, mucha gente impaciente al momento de aprender estos conceptos porque ya quiere hacer su historia. Bueno, como empecé por los conceptos básicos para no tener estas trabas una vez empecemos a hacer la historia y no tengamos que aprender cosas de nuevo. Porque a veces corregirlo te toma mucho más tiempo que aprender primero y luego hacer tu historia. Igual cabe destacar que también hay chicos que ni siquiera sin saber esto ya de antemano pasan directamente a dibujar la historia y... Así que todo esto tiene su cierto nivel de utilidad. Si bien no hay que seguir todo a rajatabla, es importante como medio interiorizarlo para no cometer futuros problemas, porque si una historia no se entiende, la historia está un poquito destinada al fracaso, porque bueno, historia que no se entiende, ¿qué gracia tiene? Sí. Y eso nos pasa, o sea, también, no sé si estáis de acuerdo con la idea de hacer todas estas clases, lo dije en el directo anterior, que es Ujú, como mejorar un poco el estándar del manga latino para que el mismo problema que nosotros hemos tenido de que hemos discutido nosotros a veces previo manga de hueones o discutido cómo hacer la revisión de la obra y cosas así, ujú. no repetir siempre las mismas cosas, po. Así como, oh, es que la línea de T, oh, es que las calles horizontales y verticales, oh, y son cosas que hasta cierto punto retrasan un análisis más a fondo de la historia, que mucha gente viene a ti o presenta la obra en busca de críticas de su historia más que de su nivel de cómo contarla, ¿no? Entonces, esa es como Claro, la intención de esta clase. o sea, en otras palabras, sin tener que atribuirnos la idea del experto, porque tanto yo como el Cono seguimos siendo gente también aprendiendo a hacer estas cosas, novatos Aficionado, antes de claro. esto. Somos Claro, aficionados, sí. aficionado, buena palabra, buena palabra. Aficionado. eh, Hay errores que ya ni el Cono ni yo cometemos que si de repente le vemos a los otros chicos y cuando queremos ser constructivos con ellos, lamentablemente tenemos que recurrir constantemente a señalar los mismos errores y pucha, eso como que atasca un poco. Entonces, mientras más personas se sepan como las reglas más básicas de cómo hacer manga o evitar fallos, también las críticas van a empezar a evolucionar porque ya vamos a estar señalando cosas distintas. Claro. En Incluso, vez de hacer una crítica de, por ejemplo, viene el Anka. El Anka que nos presenta su manga muchas veces en los directos y viene así como, ujú, miren, aquí está mi historia. Y nosotros, mira, aquí podría haber hecho mejor presentando esto para que se presente mejor al lector y cosas así. Eso, no podemos saltar eso y hablar directamente de la historia que también tiene un gran punto de análisis muchas veces. Que muchas veces los mismos actores buscan que se hable de su historia más que de cómo contarla mejor, ¿no? Por claro. ejemplo, si yo te quiero hacer una crítica de la curandera, probablemente quieras ver que también está en la historia de la curandera y no cómo la estás contando.
Sí, o sea, también obviamente hay que resaltar los errores pormenores, pero ya la idea es tener eso completamente cubierto desde el vamos. Sí, sí, sí. Para En subir el fin, promedio del Cono, manga latino, chaval. comenzamos ya de inmediato con la primera clase. Dale, son como se llama cuando ha pasado, como 15 minutos. Ya llegaron bastante gente, está el Kaeru, diga presente Kaeru, y diga presente Behind, los personas que no necesitan estas clases, pero están aquí, igual, están aquí bancando. Pero bueno, Bueno, ahí por último van a quedar los videos ahí, los videos resubidos, donde va a tener todo más comprimido y más ordenado para las futuras generaciones. bueno gente, pasemos a la sala de clases, a la verdadera sala de clases, a la presentación, digamos. Bueno, aquí estamos. A ver si el chat carga, porque no... A ver, hablen gente, hablen, ahí está. Hay que hablen para que salga el chat arriba de nosotros. Sí, funciona. Bien. Ya, pero ¿de qué será la clase de hoy? Mira, aquí está. De hecho, lo tienes en pantalla. Composición en manga uno. Así como la universidad, ¿viste? Base y Base paneles. y paneles, en este caso, ¿no? Y aquí tengo esta misma ilustración. A mí cuando Ujú. yo fui a la universidad, fui un semestre, ¿no? No me digan, no, o sea, no crean que yo soy el gran estudiante. Cuando empezaron a enseñar composición, me presentaron esto. Y me dijeron, ¿cuántos valores, o sea, cuántos componentes de la composición ustedes ven aquí? Y nosotros como no sabíamos tanto de términos y cosas así, no sé, pues, decíamos, oh, la línea, eh, el balance de colores y cualquier cosa que no sabíamos, ¿cachai? Entonces nos explicaban así, bueno, mira, aquí está la línea diagonal, que significa tal, la línea recta, que significa tal, el balance, que significa otra cosa, el ritmo, que significa otra cosa. Entonces, ¿cómo se llama? Esta obra sirve para identificar todos estos elementos de composición que se terminan usando. Obviamente no terminan aquí, porque están la composición en tres dimensiones, la composición eh, Mira, video bueno, auditiva. profe Cono, antes que nada, no creo que sería buena idea primero plantear o describir o... No, como se me está... bueno, explicar qué es la palabra composición realmente. Exactamente, Don Iros. Sí, Espera, espera, antes de deja. interiorizar en la palabra, mejor definir la palabra per se, que es composición, concretamente. Vale, vale. Miren, la composición, lo que se refiere a composición, es la manera de que el autor o el que está creando la... Bueno, sí, el autor. El autor representa los elementos en su plano, ¿no? Los ubica, ¿Ordena? los ordena de una manera en que el lector lo reciba de la manera que el autor quiera, ¿no? Con la intención del autor. No sé si me expliqué, si se entendió, Niros. Ah, más O o si me, menos, o o si me sea, quiere o me quiere retroalimentar. yo diría que es el orden de los elementos dentro de una pieza, ya sea visual o, bueno, una pieza artística. La forma en cómo se componen estas cosas. Bueno, no quiero usar la misma palabra. Es la forma en cual se ordenan los elementos en una pieza artística para reforzar la intención de lo que la pieza artística quiere transmitir. Sí. Pienso que esa es como la definición. ¿Sabes por qué a mí no me gusta usar la palabra orden? Es porque que el orden es un elemento dentro de la composición. Por eso no me gusta usar esa palabra. Pero sí, si se tiene que traducir así como a castellano, sería una definición bastante eficiente. Y bueno, Igual que se entienda que las reglas de la composición varía un poco de arte a arte, porque no son claro, lo mismo hacer una composición para una pieza musical como para... Por ejemplo, ahí está, bueno, obviamente la partitura es lo que te define el orden de cada nota como tal, o sea, el esqueleto sí, pues el ritmo. de la canción. Por ejemplo, el ritmo significa cosas diferentes en un medio audiovisual, un medio de audio, digamos, de musical, o un medio gráfico como lo que vamos a ver ahora, o de ilustración. Todo, siempre ocupan palabras, o sea, la misma palabra para conceptos diferentes, digamos. Que Ahora, dentro de todo se puede tomar como algo parecido, pero se usa de manera muy diferente en realidad.
Y bueno, esto es súper importante porque si no entiendes cómo funciona la estructura general de un manga, no entiendes cómo organizar los elementos, eh, probablemente tu historia va a tener fallos o problemas al momento de transmitir el guión. Entonces, para tener una historia clara, para que la estructura narrativa de tu obra se entienda, tú tienes que entender mínimamente, no en un sentido de que tú te aprendas todas las reglas, así como, no, es que actually uno tiene que realmente utilizar este tipo de técnica o composición áurea para tal. No, 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 no. Pero sí interiorizar el concepto mínimamente para que no tengas tantos fallos en transmitir lo que uno quiere. Por eso es medio importante repasar estas cositas y tenerlas en cuenta. Así que eso, concretamente, bueno, por lo menos por mi parte. Igual, como dijimos de que la composición significa cosas diferentes o tiene diferentes elementos que se llaman similar depende del arte, en el manga pasa lo mismo. Porque si tú tenés en el manga, está la composición de los paneles, está la composición de lo que va dentro de los paneles, está la Sí, composición general de un storyboard y cosas así, o la composición de un claro. guión, como son tantas cosas de que hay que manejar, que por eso empezamos con cosas chicas, como puede ser las bases en este caso, para después, cuando nos adentremos a hablar de paneles o de páginas dobles, por ejemplo, se vea o sea, se maneje la composición, o sea, se maneje esto de base para que la otra composición sea algo nuevo, ¿no? Que tratar. Así Así, que, composición, composición, composición. ¿Cuántas veces composición, dijimos la composición, palabra? composición. Pero bueno, como lo vamos a ir variando los conceptos porque como son cosas similares, vamos a tratar en un ratito el ritmo, que el ritmo narrativo con el ritmo en la composición significan cosas diferentes. Entonces le vamos a cambiar el nombre para que a uno que usamos más seguido, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, empezamos Eh, con... espera, dejar revisar mis notitas. Pa, para, pam. Ah, ¿por qué hice la clase 2 y no me quedé con la anterior, que era los paneles horizontales y verticales? Porque siento que en explicar los paneles horizontales y verticales y diagonales entra muchas cosas que hay que saber de antes. Como estas cosas de composición, ritmo y tal. Y prefiero explicarlos antes para luego movernos a lo siguiente. Eso por parte de por qué moví la clase 2 y la otra clase 2 la dejé para la 3. Y bueno, el primer concepto de composición a explicar hoy día va a ser, o sea, en composición se llama la medida, pero aquí lo vamos a llamar o sea, el tamaño de los paneles. Como esto vamos a tratar los paneles, vamos a tratar qué, cuál es la importancia del tamaño en los paneles. Como ustedes saben, cuando tú ocupáis, cuando nosotros vemos esta cosa, este plano desde lejos, hay paneles que nos van a generar más atención que otros y nos van a generar también más tiempo de análisis que otros, ¿no? Cuando ustedes leen un manga, agarran un manga así, lo abren y dicen, ah, mira este panel chiquitito que se ve una cara chica, un diálogo chiquitito y casi nada del fondo, te va a tomar a lo mejor 2 segundos leerlo y luego vas a pasar al panel de al lado que es más grande y te va a tomar 5 segundos. Eso se llama relevancia o sea, no se llama así, pero eso puedes explicar como la relevancia Eso que da a tiene entender uno la sobre otro. relevancia. Eso, Eso da a exactamente, entender la gracias Rica. relevancia. Sí, dar a Ujú. entender la relevancia y tú tienes que manejarlo y no es al azar. Cuando tú estás haciendo una obra, tienes que manejarlo lo suficientemente bien para dar relevancia a las cosas que sean importantes para ti que el lector tenga que saber. Por ejemplo, eh, espérame, por ejemplo, un plano importante, una escena impactante, un escenario relevante. eh, pero sí, mientras más chico el panel, Sintetizando. Ujú. mientras más chico el panel, menos tiempo te ocupa de leerlo y por tanto menos importante debería ser. Y mientras más grande, le va a ocupar el lector a leerlo, entonces tiene que ser más importante
tú como autor priorizarlo, ¿no? Ujú. O sea, A ver si- sintetizando la lección, el tamaño de la viñeta define la importancia que tiene esta misma para la narrativa de la obra. Más chiquitito significa que causa menos impacto, entonces las cosas más importantes las tienes que destinar a las viñetas más grandes para que de esa manera para el lector sea todo más dramático. O sea que el tamaño sí importa, sí, gente. El El tamaño tamaño sí en importa, los sí, paneles indudable. sí importa. Sí, importa mucho, importa demasiado. Que nadie te diga que el tamaño no importa. A Por ver, ejemplo, aquí tengo un par de ejemplos. Tengo este que es de Spy Family, del último capítulo creo que es. Y como pueden ver, lo que explicamos antes. Los paneles chicos te ocupan menos tiempo de atención y te impactan menos sin leer los diálogos, digamos, ¿no? Y los paneles más grandes te generan más intriga y se nota que está pasando algo más importante. Mientras más chico el panel, menos importante la escena. Mientras más grande el panel, más importante para la narrativa, digamos. Lo puedo ilustrar con colores también. ¿Ven? El verde ilustra lo menos importante, el amarillo una importancia normal, el naranjo una importancia normal pero con algo extra, digamos, y el rojo el panel más importante de la página. Ahí está. Por ejemplo, lo que le da más importancia al panel del medio que al segundo es que tiene el fondo y entonces te plantea un poco más el ambiente de la página. O de a dónde están yendo en la historia. pero, Nada, profe Cono, qué significa esto cuando yo haga mi historia? ¿Cómo tengo que utilizar los paneles per se? no sé, te imaginas. Eh, Ujú, eh, para tú hacer tu historia, la ujú. idea es que generes. Espera, estoy pensando cómo sintetizarlo. Si quieres lo explico yo, pero suena A un ver, poco... A ver, explíquelo. Explique su pregunta retórica, Niros. el ataque final en los paneles grandes. Mientras que otras viñetas chicas lo que podrían hacer sería como dar una anticipación de ese tipo de ataque final. La escena importante, la frase cool, cuando el personaje enfatiza sus sueños, le da un giro a la situación, se marca el clímax, esos puntos de inflexión tienen que estar destinados a las viñetas más grandes porque esas son las que tienden a cobrar más importancia. Entonces, la clave es encontrar maneras de utilizar los paneles más pequeños, los paneles más normales, para servir de tarima para esos viñetas más grandecitas donde las cosas terminan provocando ese sentimiento de euforia, esas cosas más emocionales que hacen que uno diga, uff, quiero seguir leyendo este manga. Básicamente, una buena forma es entender que los elementos pequeños sirven para adornar al más grande. También, eso también explica por qué muchas de las viñetas más grandes tienden a suceder al momento de voltear una página, aunque eso ya es más para cosas más avanzadas. Pero en general es entender que los paneles, a ver, que si bien todas las viñetas tienen su nivel de importancia y no es como que tú puedas sacar las cosas chiquititas, es comprender que tienes que destinar el mayor espacio a aquellas imágenes que tú quieres que causen más impacto en el lector. Perfecto. Eso, por lo menos por mi parte. Un aplauso, gente. Un aplauso a este profesor. ¿Por qué no hace sus clases, loco? ¿Por qué no me echan de aquí? Porque no sé realmente, pero quiero escuchar esto. Ah. Bravo. Me gusta ese aplauso meditativo. En el otro server tiene un aplauso gigante y aquí el aplauso chiquitito default del Discord. Mira, acá un chico dice algo súper interesante. Los paneles, mientras más grandes, los paneles más información puedes poner en ellos. Sí, eso es cierto. Pero tienes que tener un poco de cuidado con eso. Porque si utilizas paneles demasiado. O sea, si. ¿Cómo se llama esto? Utilizas esa técnica muy repetido, también puedes terminar intimidando al lector con eso. Y también, como que le resta un poco de importancia a algunas frases. A veces, para fragmentar mejor la información, hacerla menos densa para el lector, te conviene agarrar toda esa información y colocarlo en paneles más chiquitos. O si vas a utilizar esa técnica de mucha información en un solo panel, trata de ser bien lúdico. Yo que sé, hay algunas viñetas que como que te dan una referencia visual bien potente para reforzar ciertas cosas. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, utilizan una metáfora
visual para explicar y reforzar lo que está diciendo el personaje con tanto texto. Claro, igual yo creo que información no es simplemente contexto, sino que puedes poner así en un panel grande, capaz a tu protagonista en chiquito y poner así el fondo para que el lector se ponga en contexto de lo que está pasando. O, por ejemplo, si está en contra de un enemigo, hacer un panel grande donde se vea la diferencia de tamaño, la presencia que tiene cada uno y cosas así. Eso como información se puede referir a eso también. Y además, refiriéndose al texto, hasta es poco realista que en un panel grande con con un solo dibujo salga mucho texto, porque es como una persona normal cuando está haciendo una acción no se queda quieto y tira un discurso. Normalmente tú puedes ir como esparciéndose ese texto, ese discurso durante varias páginas, que no se puede ser, no sé, el tipo esté caminando, la gente esté reaccionando a lo que está hablando y cosas así. Yep, Bueno, sí, la verdad es que aquí funciona. otro ejemplo de One Piece, por ejemplo. Aquí como más que texto es de impacto. Por ejemplo, aquí en el verde está una reacción de un personaje, más reacciones de otros personajes, una anticipación del ataque, la explosión como tal en el medio de la página y con el panel más grande, con la onomatopeya gigante y tal. Y un fondo de una explosión en impacto. Y bueno, el último panel te anticipa lo que puede pasar después o puede ser información importante. En este caso, no sé, pues los personajes estos escapando de la isla. Solo si leen One Piece van a entender el contexto de esos personajes en todo caso. ¿Eh? Todo esto, de nuevo, reitero, como en el directo pasado, todos estos archivos los voy a pasar al Discord de Manga de Hueones. Así que pónganlo, vayan a la descripción y pueden descargar los archivos y verlo en sus propios computadores. ¿Qué más? Yo creo que quedó claro que mientras más grande el panel, más importante. Mientras más chico ocupa menos tiempo al lector de leer, entonces por lo tanto es menos importante. Errores Yep, comunes pueden ser poner una acción muy importante o muy relevante para la historia en un panel chiquitito que pasa desapercibido. Eso pasa comúnmente en lo amateur y termina siendo perjudicial. ¿Quién se conectó? Men, sal de el acá. mensch. Bueno, me voy, chao. Fushi, fushi. Pobre mensch. Pobre Mensch, pobrecito. Se ha cortado el video. A ver, dice, piénsenlo así como en una serie, una escena muy corta con un panel pequeño, un panel grande, partes escenas más extensas. Mira, aquí no están haciendo aportes, increíble. Así me gusta mi público. Ejemplo, película 300. Escena Leónidas contra Jerjes. Paneles pequeños y medianos cuando se quita el casco y se desmonta el escudo. Un panel mediano grande, Leónidas arrojando la lanza. Y sí, mientras más importante la acción, más grande el panel. Eso es lo que tienen que tener claro. Bueno, pasemos al segundo concepto de composición que quería explicar el día de hoy. Que es el ritmo, o como nosotros vamos a llamar hoy, la narrativa visual. Que es cómo tú pones los elementos en el plano, siendo tú el autor, ¿no? Para que el lector los interprete en sentido de cómo se lee la historia, cuál es el orden de la lectura y qué tan rápido están pasando los sucesos en la historia, ¿no? Igual, a mí el Kono me tomó un poco por sorpresa cuando me explicó un poco este tema, porque al principio no lo entendí completamente, pero cuando se refiere a ritmo, no se refiere al ritmo de todas las páginas ¿cómo se llama esto? A lo largo Claro, no es el ritmo de- narrativo. claro, no es el ritmo narrativo per se, sino como el ritmo que hay dentro de la composición de una sola página. Por Ujú. eso ahí tiene como ejemplo esas líneas de lectura bien drásticas que pone. Porque dependiendo cómo uno organiza los paneles dentro de la composición de esa sola página, el ritmo que vas a tener ahí va a ser muy, muy diferente. Bueno, aquí creo que el cono puede seguir explayándose sobre estas cosas. No, exactamente eso, lo que hay que ver. Déjame ver lo que tengo escrito. Ujú. El ritmo. Este en composición artística es normalmente presentado como un elemento que ubica e interpreta los elementos en el plano. Lo que dijimos. Es como es como el concepto de composición como tal.
pero para explicarle narrativamente a alguien, al espectador, lo que está viendo, ¿no? Por ejemplo, en la ilustración que vimos antes, no sé, aquí la tengo, hay... O sea, hay escenas donde, o sea, hay partes de la ilustración donde tú podéis ver que te está intentando dirigir hacia algún lado la atención. Eso es, también es parte del ritmo. Y cómo se interpreta aquí en el manga es como nosotros normalmente llamamos narrativa visual. ¿Dónde mira esa Ujú. gente? Está... No, no voy a sacar el coso. A ver, ¿qué más? En este caso, los paneles, o sea, el ritmo en los paneles sirve para generar una trayectoria visual y guiar al espectador o al lector a seguir el camino trazado. O sea, tú como autor, por medio de la composición rítmica, por así decirlo, o narrativa visual, como se conoce coloquialmente, le vamos a dar una trayectoria al lector para que éste sepa con qué sentido de tiempo, espacio, está pasando la escena y en qué orden lo tiene que leer, ¿no? Y también, bueno, todo esto lo vamos a explicar un poco más a fondo en la siguiente clase, que va a ser de las calles y cosas así, porque en bastantes casos las filas de paneles consecutivos, las filas, o sea, filas significa eh, esto. Muchas veces ustedes dicen, oh, vayan a hacer la fila y como que es como que estamos así, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5. No, eso es una hilera. La fila es esto. El conjunto de cosas ubicadas de manera horizontal. Una al lado de otra. Y una hilera es puesto una atrás de otra de manera vertical. Para que tengan claro, voy a usar mucho fila y hilera en esta clase. Entonces, No sé si sería mejor como mostrar un ejemplo de fila y hilera en un manga. sí, miren, aquí Ahí con la tenemos. misma herramienta de composición creo que puede explicar. Ah, verdad que tenía una imagen aquí, perdón. Miren, pero lo voy a explicar primero. Ujú. En casos, filas de paneles consecutivos, o sea, como por ejemplo este ejemplo, pueden significar una secuencia más rápida e hileras de paneles consecutivos, es decir, estas como una hilera, o sea, tres consecutivos de manera vertical, eh, puede mostrar una secuencia más pausada. Por eso digo que lo vamos a explicar un poquito más en la siguiente clase, eh, pero, pero sí. Normalmente, las secuencias en sentido horizontal suelen ser con un paso del tiempo o pongámoslo como que si tú vas a adaptar a un anime una escena de un manga, por ejemplo. Esta escena va a durar, estos tres paneles probablemente duren como 3 segundos en pantalla. Y las escenas que están así, que duran una página entera de manera vertical, probablemente duren 10 segundos. Porque se están representando de una manera pausada. No sé si quería ¿cómo se llama? ¿Aportar algo, Niros? O sea, como siempre, el hecho de que son formas de utilizarla, no son necesariamente reglas puestas en piedra, pero que, claro, o sea, la razón también de esto es que cuando se utilizan. Muéstrame el segundo ejemplo, ahí con las viñetas azules. Implica más ser un poquito más contemplativo necesariamente. Mientras que lo otro implica como una lectura un poquito más vertiginosa, más rapidita. Tengo Son otro, tengo como otro ejemplo de algunos azules, por ejemplos de ejemplo. viñetas más momento a momento. Ujú. Tengo esta de Dan Da Dan, que también es como una escena más pausada. De hecho, tiene este efecto de onda, que es como cuando le das al agua así, suena tuk, 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 y entonces como más pausada. Ujú. Y te lo pone así porque es más pausada, porque ocupa más espacios en el plano que, llamemos plano, a la totalidad del espacio donde estás dibujando, ¿no? Que en este caso es la página. Ujú. Si es una página doble, el plano va a ser más grande. Si también podemos llevar plano al proyecto del manga entero, pero eso ya tiene que ver con composición de un ritmo narrativo.
pero no vamos a tratar eso hoy día. Entonces, concluyendo un poco, ¿dónde mierda saco esto? Ahí está. No siempre, no en todos los casos, gente, estas cosas es como la regla base, pero de aquí ustedes pueden moldear cómo salirse de la regla para ser más creativos, ¿no? Esto sucede. Si ustedes Mira, saben cómo funciona, ustedes pueden modificarla a su gusto. Cono, aquí una pregunta que creo que está interesante, dice el Juanqui. Cono, ¿y si hago cómic de derecha a izquierda con narrativa inspirada en el estilo japonés de contar historias, con dibujo inspirado de algunos autores de manga, ¿también sirve? Sí. Ah, sí, o sea, a ver, aquí lo que no entiendo es cómo dice, porque básicamente escribiste un manga, dice, Cono, ¿y si hago cómic de derecha a izquierda? ¿Sigue siendo de un cómic sigue siendo como un manga? Sí, yo cacho Porque que el se orden de equivocó. lectura es lo mismo. Sí, Y- eso y- quería decirlo con sí, orden de lectura como igual tal. lo expliqué en la clase anterior de que si hacen esto, o sea, lo mismo que vamos a hacer en esta clase, lo hacen en vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, es lo mismo. El Elvan trabaja con la narrativa de manga siempre y, y de hecho muchas veces yo cuando leo un storyboard o algo del Elvan me confundo de sentido de lectura porque lo hace ver tan manga y también medio que funcionan su cosa al revés. Entonces, a menos que haya algo que no tenga sentido con el texto. Igual, Pero sí se chicos, puede perfectamente. en pleno siglo XXI, ya con el mundo tan globalizado, la verdad es que tanto el cómic como el manga han empezado a adoptar formas o métodos que eran propiamente del otro para hibridizar un poco las composiciones. Entonces, por ejemplo, el concepto de la regla de la línea de T, que es algo que vamos a ver más adelante, ya hay cómics estadounidenses que lo utilizan para fomentar, o también algunas composiciones que son más locas propias del cómic, que también el manga de repente implementa como, yo qué sé, en este manguita, el de Atelier. ¿Cómo se llama ese manga Risa Atelier. de- ¿Así se llama? No, ¿cómo Es se que llama? Bruja Atelier. Atelier Witch, ¿no? Witch Atelier, pero es que tenía otro nombre que en japonés era distinto, era Tongari Boshi no Atelier, así se llama. Que también tiene como unas composiciones que son muy, muy de cómic. Composiciones reloadas, como de repente como viñetas circulares, o cosas que tú verías como directamente de cosas de onda tipo del cómic de Sandman. Entonces, no necesariamente una técnica que se tiende a utilizar más en un, en un estilo gráfico de viñetas, como lo podría ser el cómic o el manga, necesariamente solamente pueda funcionar en ese estilo. Tú puedes agarrar cositas de una parte digamos, del manga o del cómic e hibridizarlo y funcionan bien siempre y cuando tú sepas lo que estás haciendo. Sí, porque tengan en cuenta de que esto no es como una técnica narrativa exclusiva para manga, es una técnica narrativa para contar historia, no para contar Ujú. manga. Esto sirve para contar historia y de hecho eh, hasta, hasta la animación saca cosas de aquí y no solo los de la gente de manga o de la historieta en general sacan cosas de la animación para hacer secuencias más volátiles. Por ejemplo, Murata tiene así como ¿de cuánto es la secuencia de páginas dobles que tiene para que parezca animada? Depende de la escena, pero normalmente agarra como por lo menos unas 6 páginas dobles seguidas como para darle ese efecto. Sí, y eso como que en el manga lo podríais resumir en 3 páginas a lo mejor. Ujú. Y él no quiere, quiere tomar de una manera que para el lector sea lo más impactante posible. Y eso como si no hay en animación no se consigue. Igual, también eso depende un poco del formato que está utilizando, porque si tú sacas eso en una revista de carácter semanal, es imposible. No puedes hacer eso. Claro, son One Punch Man, las circunstancias que está Murata que publica en una como Manga Plus Creator de allá, ¿no? Es una eh, página indie. una página digital, no indie, porque está avalado por Shueisha, pero es una página digital. Entonces, cuando es digital, tú no dependes de una cantidad física de páginas. Porque, por ejemplo, si tú quisieras hacer esa secuencia de animación con doble páginas en un manga de publicación semanal, digamos en la Shonen Jump, va a utilizar todo el capítulo en esa pura secuencia. Pero cuando tú estás trabajando de manera digital, no tienes la limitación
de tener un número fijo de páginas para poder presentar eso. Entonces, por eso, inicialmente cuando Murata, porque One Punch Man se publica o se publica de manera exclusivamente digital antes, hoy en día tú puedes sacar tomos tan cupón, él podía permitirse esos pequeños caprichos para crear esas escenas súper impactantes de varias cosas. Pero igual, no estamos yendo por una tangente nada que ver. O sea, el punto es que estas cosas son permeables tanto para el cómic como para el manga. Ujú. Son reglas que no están. Nadie te va a matar si las rompí. Pero ojalá, si las rompes, que sepas que la estás rompiendo, por favor. Que sepas que la estás Exactamente. rompiendo y que sea un cambio que sea consciente y que tenga sentido, sobre todo para la narrativa de tu obra. Pero eso, cómo romper estas reglas las podemos ver más adelante en futuras clases, porque todo lo que estamos viendo ahora es básicamente el cómo hacer los paneles primero y luego cómo hacer lo que está dentro de los paneles, por así decirlo. Vale, eso es lo del ritmo. Y bueno, el tercer concepto de composición que vamos a manejar en esta clase es la línea diagonal. Que esto lo explico antes de las calles, digamos, porque eh, es algo que normalmente se usa mal o se usa de manera no consciente por gente novata y tanto en las calles o como en los paneles o como dentro de los paneles se puede jugar de una manera que, que puede dar a la escena de acción algo rico para hacerlo más valioso, ¿no? Que es como la línea diagonal. Por eso yo no, con decir aquí la línea diagonal, no me estoy centrando ni en las calles, ni en la composición del panel dentro, ni en, ni cómo se llama, ni los paneles de la manera que tú haces un panel específicamente. Estoy centrando en lo que es la línea diagonal en composición en general. Que significa, normalmente en la composición, la línea diagonal en la composición tiene que ver con la guía visual al lector y al espectador. Pero con la línea... perdón, repito. Ujú. Normalmente las líneas en composición tienen que ver con la guía visual al lector o al espectador. Pero con la línea diagonal es diferente. Y sobre todo para la historieta, manga o cómic. Es muy relevante porque es un elemento que a menudo se ve mal utilizado, como mencioné antes. Como puede ser en este ejemplo. Aquí esto es un manga, perdón si el autor lo ve esto después. Te usé de ejemplo como no hacerlo porque fue el primero que encontré. Es un manga de Manga Procreator, no me sé el nombre, es uno de los últimos subidos igual. Ahora, actualmente, ¿no? Si lo encuentran, felicitaciones, se ganan una galleta. Eh, Esto es una línea diagonal sin, ¿cómo se llama? Sin intención narrativa, sino que es como simplemente para dividir una escena o un plano. No tiene una intención narrativa clara. Y bueno, aquí hay una que sí apoya a la narrativa, que es un movimiento frenético y cosas así. Porque sí, la línea diagonal normalmente está asociada al movimiento. Que la línea diagonal o una composición diagonal genera la sensación de movimiento y mal implementada puede generar una sensación incorrecta al lector. Esto será En importante para palabras, explicar la creación de paneles y las calles. A o ver sea, en si palabras quieren. simples, cuando creas una línea diagonal en la composición, en cómo se ve tu imagen, haces que también sea más dinámico per se y más entretenido de leer. Por eso, por ejemplo, uno de los trucos más utilizado por los mangakas en escenas de acción es tender a torcer un poco las calles para crear instintivamente esa línea diagonal. Si se fijan bien ahí en la composición de abajo de Chainsaw Man, la calle horizontal que está ahí está torcida. No está completamente recta como tú lo verías en una escena más normal. Eso también tiene mucho que ver con cómo al momento de crear manga o cómic, se trata de reforzar lo que se conoce como la línea de lectura en Z, que es ir de un extremo a otro para que así la lectura del espectador sea mucho más interesante, más dinámica, más fluida. Entonces, crear de una manera natural estas diagonales hace que también el espectador se entretenga más visualmente con cada una de las cosas. Entonces, bueno, al principio, yo no diría que la primera imagen necesariamente no tenga una intención narrativa, solo que como que la intención narrativa falla más que otra cosa. Igual no conozco el manga, perdón, me disculpo. O sea, yo no, si quieres te doy un consejo para más adelante, para no ofender a nadie, yo a veces agarro ejemplos en inglés, del manga Plus Creator en inglés.
cuando quiero utilizar por ejemplo y así trato, No, pero pero no ofende a no, nadie. la idea es no poner en evidencia, sino que sacar un ejemplo de cómo siempre mi interpretación, de Ujú. cómo para mí está mal usada o usada irresponsablemente. Porque para mí hay que usar responsablemente las líneas diagonales, ya que Ujú. muchas veces, y sobre todo tan exagerada, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto, revisando así mucho los mangas, sobre todo los latinos, usan la línea diagonal, pero no tan inclinada. Así como para dividir panel y cosas así. Y dentro de todo no termina, o sea, no termina de descolocarme porque hace una división o una composición dinámica. Pero claro, cuando pones una línea diagonal así de marcada, que es totalmente 45 grados, genera una sensación rara. Encima que te deja menos espacio para dividir, o sea, para la escena, tal. Por ejemplo, la cara de este lobo se... Uy, me salió un mensaje en la vez. La cara de este lobo se corta a la mitad en esta escena y cosas así. Por eso digo que hay que usarla con, con responsabilidad, sabiendo de que el lector se puede incomodar si está mal usado, digamos, ¿no? Le puede dificultar la lectura al lector. Bueno, aquí hay un ejemplo, otro de la línea diagonal, que no necesariamente esté en las calles, ¿no? Por ejemplo, Ujú. aquí, si hay línea diagonal en las calles, porque está generando, o sea, está intensificando la sensación de movimiento, pero el Psycho, aquí, en el que el autor de este ejemplo, también usa líneas diagonales dentro del panel para intensificar el movimiento, o para generar la ilusión de movimiento, Claro. ya sea con los personajes, o ya sea con el fondo, o ya sea con la línea de impacto, ¿no? La línea dinámica, claro. Ahí la composición a nivel de ilustración te guía hacia esa esferita y eso hace que dinámicamente, o sea, que visualmente sea más dinámico, más interesante de ver, a que solamente fuera algo muy estable. Bueno, también una escena de acción. Este tipo de técnicas se tiende a utilizar mucho con eso, escenas de acción, cosas más caóticas. Le da una dirección a la lectura y hace que todo sea más bonito, más estético. Ujú. Como es todo un impacto, los personajes, digamos, que están volando fuera de la bola. Y, y como que todas las líneas, o todos los. Como se están ubicados los personajes, vienen de la Ujú. bola. En el caso O se que. dirigen hacia la O, bola. claro, claro, depende cómo este lado, en este ejemplo, la lectura es oriental, vienen de la bola hacia afuera. Pero Sí. si fuera al revés, por ejemplo, si esto fuera un hoyo negro y la lectura fuera occidental, podrías decir que están yendo a la bola así como, oh, Claro, ahí también te toca ver con los pequeños acompañamientos al ver cómo te claro, dirige la lectura. Porque, por ejemplo, la línea, esas líneas dinámicas que están por el exterior, eso que es muy de manga, de tirar como pequeños trazos que dirigen la lectura, es una muy buena forma de reforzar eso. También, por ejemplo, la forma en como el Psycho ahí trazó esa bola de fuerza, si se fijan también, son pequeñas líneas que también refuerzan eso. Cono, no sé si le puedes dar un pequeño zoom, como ese achurado que tiene ese efecto de poder. Ahí si se fijan, todo está reforzando eso. Son pequeños acompañamientos que te ayudan a, a potenciar ese efecto. sí. Como ven, diagonales sabiendo de cómo se usan. Aquí hay otro ejemplo de algo más, no tan frenético, pero una escena que al fin y al cabo está mostrando una acción dinámica y explosiva, digamos, ¿no? Que es cuando ¿cómo se llama este personaje? Al Stick, le cae el rayo del armado, no sé cómo se llama el sistema de poder del mouse. Ah, creo que no tiene per se un nombre tan específico, por lo menos no dentro de lo que yo alcancé a leer dentro del one shot. Y creo que el Psycho no. Tenían O un sea, nombre, ¿no? Tenían un nombre la organización. mira, no soy tan psycho pibe como para conocerle todo el lore armado, así que ¿cómo se ve esto? Mintiendo si me arriesgara con algo. Bueno, pero el caso es que aquí no está recalcado con las calles porque es toda una página entera. Pero está recalcado el movimiento. eh, más que con, no sé, por toda que se dirige al centro. eh, con lo más relevante que es el cuerpo y el rayo. De manera diagonal. Porque esto perfectamente si lo interpretas así. Lo pones así, digamos.
concha de su madre, espera, no encuentro el archivo. A ver, aquí. Si esto lo pones así, de centrado, y el rayo fuera, o sea, el rayo fuera también centrado aquí, genera menos ilusión, la verdad. Que si estoy, como Claro, lo representó el Psycho. si la primera línea fuera muy paralela, no se sentiría la misma dinámica. Claro, se sentiría más que como que lo está partiendo por la mitad, que como que lo está impactando de una manera más natural. Pero bueno. Eso son los conceptos de composición que quería entregar. No sé si tendrían alguna pregunta, porque como que ya con la clase 2 esto es lo que quería explicar, o si tú, Niros, quería aportar algo a lo que se ha dicho en esta pequeña clase. No, creo que está bastante claro por lo menos la importancia de cómo hacer a grandes rasgos una composición más interesante y también más clara. Por lo menos con esas primeras cositas que hemos entregado. Igual hay más cosas para profundizar y otros errores que son más comunes, pero creo que eso ya depende de las siguientes clases. Sí, porque composición dentro del panel lo quiero explicar cuando, no sé, pues estemos haciendo storyboard. Tipo, todo el siguiente el siguiente temario, digamos, porque el primer temario es como las bases. El segundo temario va a ser casi que entero storyboard. Porque el Ujú. storyboard, si no es la parte más importante de hacer manga, pega el palo. O sea, y ahí ya lo más importante al momento de tener el storyboard, o bueno, no lo más importante, pero una de las cosas más importantes es saber cómo terminar de crear una buena línea de lectura fluida para el espectador. Uy, Entonces, me pico pero la eso nariz. es un poquito más avanzado. ¿Qué pasó, Cono? Que me pico la nariz. Ah, A ver si se tiene una pregunta. Niros, entretenme el chat que voy al baño. Va a ser dale, 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 dale. A ver, gente, uno. voy a leer los comentarios que están diciendo acá. Ta, 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 ta. Ah, ¿lo mataste, Cono? ¿What? Ahora llegué tarde a clase, no me castigue, profesor, fue el tráfico. Vivimos en Latinoamérica, compadre, es natural que el tráfico sea una mierda acá. Cuídense la clase nomás, el profe no se da cuenta. Sí, la verdad es que un poco... vayan sentándose ahí, no hay drama. Si quieren ir al baño, yo no les voy a excusar. Yo soy acá el profe buena onda. El Cono es ese tipo estricto que se la pasa ahí golpeando con regla al que vaya llegando tarde. Dos faltas más y repruebo. Con el examen te salva. A ver, ¿qué cosa más puedo decir, chicos? O sea, con respecto al tema de la composición, o por lo menos con cómo lo planteó Calcona, es dando pautas más básicas eh, para que sean composiciones atractivas a nivel de imagen. Aún falta explicar, por ejemplo, cómo hay que incluir el tema del texto, que es un elemento súper importante para tener buenas composiciones, ya que si tú no sabes bien cómo fijar el texto, ahí sí que vas a tener problemas con la línea de lectura. Que para mí la línea de lectura es lo más importante al momento de crear una buena composición. Muchas de estas cosas son guías, pero no tienen que ser cosas que tan a rajatabla se tengan que seguir. Tú hay momentos en que a lo mejor, por ejemplo, eso que dijimos con las diagonales, te conviene más, tal vez por el encuadre de tu viñeta o por la intención de lo que quieres transmitir, puede que te conviene más crear una línea visualmente recta. Pero la mayor parte de las veces lo recomendado sería crear estas líneas más dinámicas al ser diagonales. Que no es necesario que sí o sí esto sea seguirse en su sentido más formal de la palabra. Pero es bueno tener estas cosas presentes para cuando te diga, ¿cómo debería ser esto? No tengo una idea tan clara. Aquí tienes esta pauta básica para decir, bueno, existe este principio, mejor me dejo guiar por esto, a menos que tengas algo que tenga más peso narrativamente hablando que lo que acabamos de explicar en esto. Por eso es importante saber estas cosas para entender cuándo es mejor utilizar esa idea que tú quieres para romper las reglas o cuándo es mejor dejarte guiar por lo que ya está, los fundamentos básicos que están dentro de lo que es como hacer manga en general. ¿Qué consta? Hay algunos chicos, hay personas, autores, que entienden esto a un nivel tan instintivo porque han consumido tanto manga o han hecho tanto manga que ya ni siquiera tienen que pensarlo. Pero cuando no tienes nada de eso, pucha, en verdad realmente salva. Es como cuando tú estás aprendiendo a dibujar y te das cuenta que hay chicos que pueden dibujar sin la necesidad de saber absolutamente nada de anatomía porque lo han practicado demasiado. Con el manga pasa algo similar. Esto, sobre todo para las personas que están como medio aprendiendo a hacer manga y
y puede que tengan nociones de dibujo, pero no hayan hecho un manga antes, ayuda y refuerza mucho a entender las cosas. Claro, yo empecé con el disclaimer de que, tipo las clases, que yo no voy a enseñar nada de dibujo como yo, ¿no? Como yo como profesor no soy quien para enseñar dibujo, porque para mí el hacer manga con aprender a dibujar son cosas separadas. Lo que te puedo enseñar es composición, que es como ubicar lo que tú sabes dibujar de la mejor manera para contar una historia, pero como enseñarte a dibujar como tal, no, para mí va separado de hacer manga. Para mí una cosa es dibujar y otra cosa es saber hacer manga. O saber hacer historias, más que nada, ¿no? No nos vamos a limitar al manga, pero Ujú. de historieta, cómic y manga, manga es mi palabra favorita, la verdad. Bueno, igual ahora estamos principalmente con el manga. No sé si más adelante tú vas a querer dar como clases de guión o esas cosas. Es que tampoco hago guión. Sí, vale, vale, vale. Entonces por ahora parece que es principalmente manga. Sí, por último, voy a dar consejos así como, bueno, capaz es mejor hacerte un guión antes del storyboard porque te demoráis menos. Te demoráis menos en pensar solo el guión y luego ya pasar lo limpio al storyboard. Bueno, entonces Sí, bueno, pasamos a la siguiente clase. sí. Bueno, aquí se ha cortado el video, así que... sonó mal esa elección de palabras. Cortar el video. Cortar el video. Sí. Se va a cortar el video, no se va a ir cortado el video. Espera, deja cerrar este archivo. Me encanta que el 70% de los libros de manga te quieren enseñar a enseñar a dibujar más que a hacer páginas y te enseñan el estilo de lo más genérico posible. Sí, el libro este que tengo yo de que hice un video, weón, era Ujú. como 80% enseñarte a dibujar, probablemente. Y ni siquiera dibujar bien, así, a ser una persona. No te enseñan ni hacer fondo, te enseñan así como planos, que eso es como yo lo vi útil. Y cosas así. Qué bueno que me costó Luca nomás el coso. ¿El libro? El libro, sí. ¿Quién lo compraste como en una En, feria en- de la en- fruta o alguna cosa en el así? líder, así como que me lo encontré por ahí tirado y le dije así al jefe porque no tenía precio, no registraba precio en ningún lado, así como precio. O sea, le dije, jefe, lo reviso ahí en la cebra, así llama, que es como una cuestión que es donde pueden registrar los precios. Y dijo, vale, Mm. Lucas. Y ahí me lo llevo. Por si acaso, chicos, para los que no son chilenos, el líder acá es como una especie de Walmart. De hecho, está Es el asociado con Walmart. Walmart, así que Es es el como el Walmart chileno. Sí. ese es el. Bueno, Walmart divide como franquicia, divide arrendatarios, depende del país. Y bueno, Ujú. la marca de Walmart es arrendada en Chile por dos subempresas llamadas Acuenta y ¿cómo se llama? Líder. Aunque creo que también hay Walmart aquí en Chile, más que solo. Algún Walmart como tal, Walmart debe haber en Chile. Que se llame Walmart. Claro, la mayor diferencia es que acá no se venden muchas armas que digamos. Ya, Pero bueno, pasemos a la siguiente pero clase. bueno.